de estímulo y desplazar los otros. Es decir, ahorita ustedes están viendo su computadora, su pantalla en su casa, ¿no? Pero a la vez hay una serie de estímulos que están alrededor de ustedes. A lo mejor algún animal ladrando, ruidos de la casa, cuestiones de la temperatura del cuarto, etcétera. Todos esos son estímulos que podrían distraer su atención. Y si esos estímulos lo rebasan, pues ustedes van a estar dispersos y no van a lograr fijar su atención en la clase. A eso se refiere justamente esa capacidad de lograr poner la atención en un solo punto, ¿no? Y inhibir todos los estímulos irrelevantes. Si de repente, por ejemplo, escuchan una explosión cerca de ustedes, ¿no? O un grito de algo, entonces eso va a superar los mecanismos que tienen ahorita para fijar su atención en esta clase y van a voltear de inmediato a ver el estímulo, ¿no? Porque podría ser algo grave y entonces las situaciones de emergencia me hacen que siempre se rebase o les ponga más atención. Entonces, hay básicamente dos tipos de atención, la espontánea y la voluntaria. La espontánea sería el tipo que yo les dije, ¿no? Es dependiendo del tipo de estímulo, los valores que tenga ese estímulo intrínsecamente, les digo, por ejemplo, una explosión no es un ruido fuerte, una vibración súbito, inesperado, ¿no? Entonces, va a hacer que yo le ponga atención a eso en forma espontánea porque puede estar en peligro mi vida o tengo que hacer algo al respecto, ¿no? Y la voluntaria, pues es la que ustedes están teniendo ahorita, ¿no? Que se conectaron y que están viendo la pantalla, ¿no? Y implica la voluntad de ustedes, ¿no? Que es básicamente la que le pedimos al paciente, ¿no? Yo puedo hacerle estímulos para fijar su atención o puedo empezar a darle instrucciones y le pido que focalice y mantenga la atención conmigo, ¿no? ¿Sí les queda claro lo que sería la atención? Sí, doctor. Sí. Es interesante, les digo, tengo que tener la capacidad de inhibir los otros estímulos, ¿no? Con mi cerebro. Si yo no tengo esa capacidad, pues no puedo fijar la atención en ningún momento, ¿no? Ahora, para ver o para poderlo explorar, generalmente no necesito hacer grandes pruebas, ¿no? Pero sí podría yo hacer un par de pruebas para ver si él tiene capacidad de fijar su atención. Y le puedo dar un texto y le pido que en el texto, si es que sabe leer, ¿no? O un dibujo, ¿no? Marque algo que yo quiera que él marque, ¿no? Por ejemplo, todas las letras R. O le podría pedir que hiciera una operación de cálculo, aunque esto también lo exploramos en cálculo, ¿no? Entonces le pido que reste 7 en 7 al número 70, ¿no? Hasta llegar a 0. Entonces eso le implica obviamente que comprendió mi orden y le está ejecutando, ¿no? Pero les digo, a veces la atención basta con explorar el momento que estoy hablando con el paciente, pues veo si me pone atención y me responde en forma inadecuada o su atención está dispersa, ¿no? Claro que esto implica la atención que el paciente está despierto o como máximo somnoliento, ¿no? En un paciente en estupor yo no podría explorar la atención. Ahora, cuando yo tengo alteraciones de las funciones mentales inferiores, ¿no? Acuérdense que son básicamente el alerta, el despierto y los reflejos básicos, ¿no? Los reflejos básicos pues son de los bebés, ¿no? La succión, la búsqueda, la presión, ¿no? El reflejo de Moro, ¿no? Ante el ruido. Pero la capacidad de poner atención y el estado de despierto, ¿no? Que son funciones mentales inferiores y las incluimos en las superiores, la alteración de esas dos nos da particularmente un trastorno, ¿sí? Que lo llamamos estado confusional agudo. Pues yo puedo tener estados confusionales crónicos, ¿no? Un estado confusional crónico pues correspondería a un deterioro cognitivo tipo una demencia, ¿no? Entonces no le llamo estado confusional crónico porque es como confuso el término, ¿no? Porque pues no está confuso el paciente, realmente no recuerda, ¿no? Pero sería el equivalente. Pero en agudo sí le puedo decir que tiene un estado confusional agudo. Y es muy importante que ustedes lo conozcan, porque para empezar yo ya no puedo seguir explorando las siguientes funciones mentales superiores. En segundo lugar, es una urgencia, ¿sí? O sea, si yo tengo un paciente con este problema en particular, yo tengo una urgencia y lo tengo que atender. Vean las características, ¿no? Es un inicio relativamente rápido, es decir, el paciente estaba previamente sano, ese es un requisito, ¿no? O sea, no era alguien portador de, por ejemplo, exactamente de una demencia, ¿no? O algún otro trastorno, ¿no? Era una persona sana y que de repente empieza con este trastorno, ¿sí? Se va a caracterizar por alteración en la actividad motriz, va a tener
etapas de mucha agitación y poca, o sea, no puede estar tranquilo o quieto, ¿no? Y alteraciones en el ciclo sueño-vigilia, es decir, tiende a tener mayor actividad en horas de oscuridad y menos en horas de luz, ¿no? Puede ser fluctuante, ¿no? En el curso del día y va a alternar periodos de agitación con somnolencia, ¿no? Lo ven muy agitado y de repente se duerme cuando ya no lo estimulan, pero lo vuelven a estimular y vuelve a empezar a estar agitado, ¿no? Siempre está alterada la orientación en las tres esferas. Puede no saber el día, el lugar o la persona, ¿no? Puede estar alterada las tres o basta con que esté alterada uno, ¿no? Y se acompaña, y por eso ya no podemos hacer el resto de la exploración de alteraciones de memoria, juicio, razonamiento, pensamiento abstracto. El lenguaje es incoherente, es decir, no tiene que ver con lo que le estamos diciendo, ¿no? O sea, el paciente está pues diciendo que vienen por él, o que lo suelten, o que algo tiene, o grita, ¿sí? Es un paciente que puede ser difícil para uno. Puede ser incluso agresivo con ustedes. Entonces, el hecho de que el paciente esté así no implica que ustedes no lo deben atender, ¿no? O sea, el paciente tiene una urgencia real, estaba bien antes, ¿no? Era una persona y puede volver a estar bien si lo atendemos bien, ¿no? O sea, realmente está teniendo un problema, ¿no? ¿Sí les va quedando claro el cuadro del tipo de paciente? Sí, doctor. Agitado, poco, puede ser agresivo, lenguaje incoherente, ¿no? Desorientado, fluctuante en su estado de alerta, ¿no? Y con las horas o la luz, ¿no? Incluso puede tener alucinaciones e ilusiones, ¿no? Recuerden la diferencia entre una alucinación es que no hay objeto, ¿no? O sea, si de repente ahorita ustedes al lado de su cuarto, ¿no? Ven algo que no existe, ¿no? Pues están teniendo una alucinación. Pero si de repente ustedes están viendo algo que sí está en relación por ejemplo, ven la silla y la ven moverse, ¿no? O ven la pared y la ven moverse, eso es una ilusión, ¿no? ¿Por qué? Porque sí existe el objeto, ¿no? Nada más ustedes lo están deformando, ¿no? Y las alucinaciones, pues sería de plano algo que no existe, ¿no? Entonces ahí estarían alucinando. Y bueno, importante e interesante, ¿no? Que en este caso del trastorno de atención, yo debo interrogar qué antecedentes tiene el paciente. Quizás es una hipoglucemia en un paciente diabético, ¿no? O quizás es una hemorragia en un paciente hipertenso, o es un estado urémico en un paciente de insuficiente renal, ¿sí? O un estado cetoacidótico, o una encefalitis porque tuvo una picadura de algún insecto, ¿no? O sea, yo tengo que interrogar bien al paciente porque por lo general siempre va a existir una causa médica, ¿no? O sea, si yo lo investigo, el paciente sí tiene una causa de este deterioro. Y bueno, recuerden, es una urgencia neurológica, o sea, aunque el paciente esté así, amerita mejor llevarlo a urgencias y revisarlo, ¿no? Explorarlo, hacerle los estudios pertinentes. Hay muchas enfermedades que me pueden causar esto, ¿no? Y les digo, generalmente pueden ser de origen neurológico, una hemorragia subaracnoidea, una neuroinfección, una encefalitis, una hidrocefalia, etcétera, ¿no? Pero hay muchísimas de origen no propiamente neurológico, ¿no? Todos los trastornos metabólicos, hidroelectrolíticos, infecciones, neumonías, hipoxia, bajo gasto cardíaco, gran cantidad de enfermedades me pueden causar un estado así y tengo la posibilidad de que el sujeto vuelva a estar bien, ¿no? Entonces, recuerden, era alguien que estaba sano, por lo menos desde el punto de vista neurológico, aunque tuviera algún otro tipo de enfermedad preexistente, ¿no? ¿Han visto pacientes así? No. ¿Nunca? Cuando vayan a urgencias los van a ver, ¿eh? Es invariable. Pero han tenido compañeros que han estado así en sus fiestas, intoxicados, ¿no? Entonces no olvidemos que las intoxicaciones, desde luego, ¿no? Causan este tipo de cuestiones, ¿no? Y si alguno ha decidido hacer algún experimento con alucinógenos y todo eso, ha tenido esto, ¿eh? O sea, ha tenido un estado confusional agudo. Entonces, primero que nada, pues no les recomiendo las drogas. Y segundo, estoy seguro que en algún momento ya lo vieron, ¿no? ¿Los pacientes con síndrome urémico podrían Sí, claro. tener como las mismas características? Sí, sí, sí. La uremia, ¿no? Ya rebasando ciertos grados de uremia, me causa una encefalopatía urémica, ¿no?
¿sí? Los pacientes con encefalopatía hepática, es casi del libro lo que les estoy diciendo, ¿no? La encefalopatía hepática es tal cual, ¿no? Pero también hay otros tipos de encefalopatías, ¿no? Agudas, ¿no? Por intoxicación o por supresión, ¿no? Supresión etílica. ¿Sí? ¿Sí les queda claro esto? Sí, sí, doctor. Sí, Es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? O sea, es lo que está teniendo el paciente y el diagnóstico que le voy a dar es estado confusional agudo y tengo que investigar. ¿No me localiza una lesión? Pues no, porque no me lo localiza en ninguna parte del cerebro, sino a todo el sistema nervioso funcionando mal, ¿no? Pero ya es algo, ¿no? Ya estamos entendiendo que aquí es todo funcionando mal. Ahora, entrando a las funciones mentales superiores propiamente dichas, ¿no? Pues excluyendo el estado de alerta y la atención, tendríamos lenguaje, memoria, capacidades de juicio, razonamiento y cálculo, las noxias, las praxias, el alineo y la autocrítica, y al último podríamos poner los tipos de inteligencia, ¿no? Y estas nos van a permitir que yo registre una experiencia, la evoque y la utilice para modificar mi entorno, ¿no? Tengo que tener la capacidad de hacer un aprendizaje, ¿no? Entonces las vamos a ir desglosando una por una. Y les digo, como cada una es privativa de la otra, o sea, si no habla no puedo explorar la memoria, si no tiene memoria no puedo explorar estas capacidades, ¿no? Entonces, tengo que explorarlas en ese orden. Primero el lenguaje, ¿no? Y recordemos que el lenguaje tiene un alto valor de localización. Si les digo, la historia clínica neurológica quiere la exploración, lo que queremos es localizar dónde hay lesiones, pues particularmente las funciones del lenguaje tienen un alto valor de localización. Entonces recordemos un poquito cómo se ve el encéfalo macroscópicamente en su cara lateral, ¿no? Tenemos el lóbulo frontal, ¿sí? La cisura de Silvio, la de Rolando, o el surco central y lateral, ¿sí? El lóbulo parietal, y este giro que se llama giro angular, el lóbulo temporal. Esta es la primera temporal, la segunda, la tercera, y tiene otras dos por debajo que aquí no se alcanzan a ver, ¿no? Igual esta es la primera, segunda y tercera frontal, y aquí estarían los giros rectos y el lóbulo olfatorio, ¿no? Aquí está la región parietal y aquí la región occipital, que es más aparente por la parte interna y que tiene una división arbitraria entre el parietal y el occipital. Es más funcional que por un surco o algo, ¿no? No tan claro como en estos que está el surco central y la cisura de Silvio, ¿no? Aquí está el cerebelo, ¿no? Y el tallo cerebral. Recordemos que las funciones del lenguaje están en solamente un hemisferio, ya sea derecho o izquierdo. En el 98% de la población están del lado izquierdo, ¿no? En el hemisferio dominante, que llamamos que es el izquierdo, que es el que controla nuestra mano derecha. El otro 2% de la población tienen su área dominante del lado derecho y controlarían la mano izquierda y serían ellos hábiles con la mano izquierda, o se escribirían con la mano izquierda, etcétera, ¿no? Serían los que son zurdos reales, ¿no? O que el hemisferio dominante es realmente el contralateral, ¿no? Pero en el 98% de la población, el hemisferio dominante es el izquierdo, es decir, en la mayoría de nosotros. Incluso si ustedes son o tienen algún paciente que tiene habilidad manual izquierda, es altamente probable que su hemisferio dominante de todas formas sea el izquierdo. Es decir, las vías serían cruzadas y sí tendría un mayor desarrollo de la corteza motora a nivel derecho para controlar mejor su mano izquierda, pero no sería un verdadero zurdo, ¿no? Esos casos de los que son realmente zurdos son el 2%, aunque en la población hay un 10% de gente que tiene habilidad manual izquierda, ¿sí? Si mi habilidad manual es derecha, prácticamente es un hecho que mi hemisferio dominante es el izquierdo, ¿no? En medicina todo puede pasar, ¿no? Puede ser que no, pero es muy baja la posibilidad de que no fuera así. Si mi habilidad manual es del lado izquierdo, es decir, que yo hago todo con el lado izquierdo, pues le digo, 10% de la población puede ser que lo tenga así, pero solamente 2% es real, ¿no? Entonces ahí sí tendría que hacer estudios de dominancia cerebral para ver qué hemisferio es dominante, si voy a hacer alguna cirugía o algo así, porque podría yo pues dañar el área del lenguaje, ¿no? Les digo, no se encuentra de los dos lados, ¿no? Ni la habilidad manual se encuentra de los dos lados, ¿no? Entonces, es muy raro que sea ambidiestro como tal y que haga todo con las dos manos por igual, ¿no? Tiene más habilidades con una mano que con otra, ¿no?
Y en el cerebro no hay nada que sobre. Ustedes han oído que nada más usamos el 15%, etcétera. Pero no es real. Usamos todo el cerebro, ¿sí? Todo el tiempo. ¿Sí? Si no, no gastaríamos tanta energía en el cerebro, ¿no? Entonces, en el hemisferio izquierdo, les digo, en el 98% de nosotros, pues ese es el dominante, y el dominante es donde yo controlo las cosas finas del lado derecho de mi cuerpo, pero aparte está el lenguaje y el cálculo, ¿sí? Y muchas funciones frontales de autocrítica. Entonces, las áreas entonces de lenguaje, primero les digo, tienen un alto valor de localización, porque primero que nada ya sabemos que están solamente de un lado y en el dominante, ¿no? Sí hay que preguntarle al paciente si es zurdo, ¿no? Porque, o sea, yo siempre en mi historia clínica, pues debo preguntarle si es diestro o no, ¿no? Porque si no, podría yo tener esa variante y si es importante, si es relevante, ¿no? O sea, si está teniendo una afasia o algún trastorno del lenguaje y es zurdo, pues entonces me llevaría a pensar que es del lado contralateral, ¿no? O no sería raro, ¿no? Pero salvo esa excepción que les digo, y que sí debo interrogarlo si el paciente, porque el 10% de la población lo tiene, o sea, no son pocos tampoco, habilidad manual izquierda, salvo esa excepción, la mayoría va a tener el hemisferio dominante izquierdo, y es lo que yo me voy a ubicar cuando estoy explorando esto. Y luego tengo que tener en cuenta las áreas que son. Entonces yo les hablaba de Broca cuando hablamos en la introducción, ¿no? 1865, un poquito después Wernicke, ¿no? Cómo fueron describiendo estas áreas, ¿no? El área de Broca, ¿no? La expresión del lenguaje, la de Wernicke, la comprensión del lenguaje, ¿no? Que esta está cerca del giro angular y esta está en el opérculo frontal, casi en la base de la circunvolución frontal ascendente. Esta es la parietal ascendente. Entonces, tiene un área muy específica, puede variar un poquito. Si nos vamos a las áreas de Brodmann, es 44 y 45 para Broca, ¿no? Y la unión entre una y otra es por un fascículo que se llama fascículo arcuato, ¿no? Porque sí tienen que tener comunicación. Entonces, cualquier lesión en estas me podría dar trastornos diferentes, ¿no? Pueden estar ahí o más o menos ahí, ¿eh? Les digo más o menos porque pues igual uno de ustedes tiene un poquito más arriba del área de Broca, otro un poco más adelante. No es al 100% localizable anatómicamente igual en todos, ¿no? Pero sí muy cerca, ¿no? De esto. Y bueno, el hecho de tener una alteración en esto me va a dar trastornos en el lenguaje. Ahora, el lenguaje, ¿qué es? ¿Qué viene siendo? Pues es algo que yo aprendí, o sea, yo no lo tenía antes, y va a ser un código, una serie de códigos que yo tengo tanto de tipo auditivo con la capacidad de comunicarme con ustedes, ¿no? Y ustedes reconocen ese tipo de sonidos, ¿no? O gráficos, ¿no? Incluso yo hay lenguaje gestual, ¿no? O sea, lo primero que reconoce el bebé son los gestos en la cara, ¿no? Entonces, el hecho de estar haciendo gestos, pues ya es una forma de lenguaje. Y tengo lenguaje gestual, incluso, por ejemplo, si yo pongo la mano así, pues ustedes saben que los estoy saludando, ¿no? Entonces, todo eso son lenguaje. Hay lenguaje escrito también, o sea, ese código de sonido se puede volver gráfico, ¿no? O sea, yo lo veo, lo leo y reconozco la palabra en sí, como lo están haciendo ustedes en esta imagen. Entonces, ese código pues nos sirve para comunicarnos y es algo que aprendimos. Es algo muy complejo, obviamente, no es, aquí lo estamos viendo desde un punto de vista superficial, pero dependiendo de lo que ustedes hagan en la vida, ¿no? Podría tener implicaciones más importantes, ¿no? Por ejemplo, a los maestros, ¿no? En general, pues la gramática es muy importante, ¿no? Entonces estudia el lenguaje y la estructura del lenguaje, ¿no? La semántica, ¿no? El significado de las palabras es otra rama del lenguaje, ¿no? Y también se estudia. La sintaxis es como yo combino esas palabras para generar una oración lógica, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, una alteración de sintaxis me puede interesar más si soy psiquiatra, ¿no? Es decir, ese grupo de palabras, cómo las está ordenando el paciente, pues tendría interés si lo está haciendo en una forma desordenada, ¿no? Por ejemplo, una esquizofrenia, ¿no? Entonces, sí les queda claro, ¿no? Las diferencias entre uno y otro. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Entonces, seguimos hablando del lenguaje, ¿no? Entonces, tenemos varios tipos de lenguaje. Gestual, ¿no? Como les dije, pues cuando yo saludo ya es un lenguaje, ¿no? Veo en mi cara, sonrío, eso es un gesto, ¿no? El lenguaje oral, el que estamos haciendo, escrito, y mímico de imitación, ¿no?
regresamos un poquito, ¿no? A las áreas del lenguaje, anatómicamente, ¿no? Entonces tenemos la expresión del lenguaje en la base frontal pegado a la cisura de Silvio, ¿no? Que le decimos opérculo frontal. Y tenemos en este giro que forma un ángulo, le decimos giro angular a nivel parietal, el área de Wernicke, que es la comprensión, ¿no? Ahora, lo primero que tiene que hacer es registrarse, lo escucho. Entonces, la audición llega a la primera temporal, a una zona específica, ¿no? Que llega por el oído, o sea, primero tengo que tener íntegro la capacidad de audición, pero aquí yo no estoy explorando mi capacidad de audición, sino el que comprenda lo que escucho. Obviamente, si está sordo, pues no puedo explorar esto, ¿no? Por eso en la exploración general ya lo tuve que ver. Entonces, si escucha el sonido, el código de sonidos va a llegar a la primera temporal en el área de Hertz, ¿sí? H-E-L-S-L, ¿no? Y de aquí va a llegar a la zona angular, o sea, aquí registra la audición. Aquí es donde va a haber una comprensión de ese sonido y a través de las fibras arcuatas llegan, si yo ya me voy a comunicar, o sea, si voy a dar alguna respuesta, porque si no, pues nada más como ustedes ahorita lo están escuchando y comprendiendo, espero, en esta zona, ¿sí? Y desde luego las áreas periféricas son áreas de asociación, o sea, están almacenando ustedes información, espero. Y de ahí el área arcuata, si ustedes fueran a contestarme algo, pues va a generar que en esta zona emitan la palabra, el símbolo de la palabra, porque la emisión del sonido va a ser en el área motora, es decir, ahorita que yo estoy hablando, todos mis músculos que se están moviendo para hablar, ¿no? Los músculos respiratorios, la lengua, la faringe, las cuerdas vocales, dependen de pares craneales y pues de segmentos medulares de tipo motor, ¿no? Entonces también tengo que tener íntegro esa capacidad motora para poder expresar el lenguaje, ¿no? Entonces, una cosa es expresar, tener capacidad de expresar el lenguaje y otra expresarlo. No es lo mismo, ¿sí? ¿Sí les queda claro? Sí, Sí, doctor. sí, doctor. Entonces, ahora, si yo leo, entonces cambia un poquito, ¿no? Cuando yo leo, más bien es en la corteza occipital, donde yo registro ese estímulo y ya de ahí se va a la comprensión, la expresión, si voy a dar una respuesta, ¿no? No estoy estimulando tanto el área auditiva. ¿Sí? Ahora, yo puedo tener una pérdida en la capacidad de comprensión o de expresión de la palabra, ¿no? Y es cuando tengo realmente una afasia, ¿sí? Estoy perdiendo la capacidad simbólica del lenguaje. Es decir, no es que yo no lo pueda decir, mis músculos están bien, no es que yo no lo pueda escuchar porque estoy escuchando, pero yo no tengo el simbolismo, ¿no? Entonces ahí es donde yo tengo una afasia. Y acuérdense que como es una función que yo adquiero, ¿no? No la puedo perder solamente si voy a nacer con ella, ¿no? O sea, es una función que yo aprendí. Entonces, por eso es por una patología, ¿no? En particular, que no tenía yo previamente, ¿no? Estoy perdiendo una función que yo había adquirido. Entonces, hay varios trastornos que me pueden hacer cambios en el lenguaje sin necesariamente que yo tenga este cambio de la capacidad, ¿no? Del simbolismo de las palabras, ¿no? Como los estados confusionales agudos, las demencias y el delirio. Aquí yo estoy perdiendo el código, ¿no? Ahora, yo puedo tener otros tipos de problemas que me van a afectar y que se pueden confundir con el trastorno de afasia, ¿no? De la pérdida del simbolismo, en donde yo no pueda yo más bien articular la palabra, ¿no? Teniendo todas las demás funciones intactas, ¿sí? O no puedo articularlo o no puedo registrar el estímulo, ¿no? Entonces, si yo tengo un trastorno motor para poder articular palabras, es decir, por ejemplo, pares bajos del cráneo, ¿no? Tengo un noveno, un décimo. Entonces, lo que yo voy a tener, trastornos en el doceavo, ¿no? Yo voy a tener una anartria, ¿no? Es una incapacidad para emitir la palabra, pero no es que no la pueda emitir. Y aquí es donde pues, va a ser su habilidad de explorador para decir si esto se debe a un problema motor o se debe a un problema de expresión, ¿sí? Obviamente van a poderse dar cuenta si el paciente tiene comprensión. Ahora, cuando esto no está al 100% afectado, sino solo parcialmente, digo que tiene una disartria. Entonces, yo tengo básicamente
dos alteraciones en la capacidad o trastorno motor, anartrias y disartrias. A es privativo de, entonces cuando yo pierdo una función, en general, cuando yo le ponga el privativo A antes de la función, ¿sí? Por ejemplo, afasia, estoy diciendo que la función se perdió totalmente, entonces tengo una anartria. Y si yo tengo una pérdida parcial, es decir, le cuesta trabajo expresar la palabra, se llama disartria, ¿no? Que sería lo más frecuente, vamos a ver más seguido una disartria que una anartria, porque la anartria es debido a una enfermedad neurológica muy avanzada. Enfermedad, por ejemplo, que nos causa esto, la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Sí? Ahora, si yo tengo una pérdida en la capacidad de fonación, no quiere decir que no tengo problema motor, no tengo problema de expresión o de comprensión, o sea, la simbología del lenguaje existe, pero no lo puedo yo emitir el sonido porque tengo algún problema en la fonación, en las cuerdas, en la laringe, ¿no? Ya sea de tipo nervioso o no, ¿no? Yo voy a tener una afonía o una disfonía. Todos ustedes en algún momento ya tuvieron esto, ¿no? Y no implica un problema neurológico como tal. Siempre puede ser que sí, ¿eh? O sea, si tiene una lesión del nervio laringo recurrente, yo podría tener una afonía o disfonía. Pero la mayoría pues ya ha tenido esto por alguna infección en la garganta, ¿no? Entonces amanecen afónicos, ¿no? O están disfónicos, ¿no? La voz muy apagada y no pueden emitir sonidos fuertes, ¿no? O les molesta, ¿no? Sí lo han tenido, ¿no? Sí. Sí. Entonces, cuando llega un paciente, ¿no? Y tiene un problema gripal y tiene un trastorno de la voz, no voy a decir que está afásico, digo, está afónico, ¿no? Si tiene ese paciente un trastorno motor, ¿no? O sea, no puede movilizar la lengua, la tiene paralizada, pues está anáfrico, ¿no? ¿Sí? Y no sé si me regresé. Déjenme, alguna cosa pasó aquí. Entonces, el problema de la afasia sería tanto para el lenguaje que es adquirido en forma escrita como para el lenguaje que es escuchado, ¿no? Y sería la pérdida en el simbolismo del lenguaje. Alguna cosa pasó con... Entonces, bueno, ¿cómo lo voy a explorar, no? La exploración es muy sencilla, les digo, nada más sí tenemos que tener claro qué estamos explorando, ¿no? Entonces, voy a explorar pues, los apartados del lenguaje, tanto la parte verbal como la parte escrita. Entonces, la parte verbal, voy a ver la capacidad de expresión del paciente. Si el paciente está hablando conmigo y expone libremente su problema, pues yo ya no necesito hacer más, ¿no? Si no, pues voy a hacerle preguntas específicas para que él me pueda dar alguna respuesta, ¿no? Y es donde voy a examinar la comprensión verbal. Entonces le puedo pedir que me dé la mano, que me salude o que me pase un objeto, ¿no? O que levante la mano, le digo levante la mano derecha, levante la mano izquierda. Entonces no necesito hacer una exploración muy compleja o pedir órdenes muy complejas como para examinar esta parte. ¿Sí? Y con el lenguaje escrito en un papel, yo voy a escribir una orden y él la debe ejecutar, ¿no? O sea, la debe leer y la debe ejecutar. ¿Sí? Y luego le puedo dar un texto y pedirle que me diga lo que está comprendiendo, ¿no? Entonces, la exploración es bastante sencilla. ¿Sí? Le doy órdenes, veo si las ejecuta, le doy a leer algún objeto y alguna orden y veo si la ejecuta. Y ya con eso yo lograría determinar. ¿Sí? Si se corta la plática, descansamos 5 minutos y nos conectamos otra vez. ¿Sí? Entonces, bueno, recuerden que la afasia es la asimbolia del lenguaje. Estoy perdiendo el simbolismo, no tanto la función de emitir o el lenguaje desde el punto de vista motor o capacidad de lectura o audición, ¿no? Y tengo varios tipos de afasias, ¿no? Dependiendo de la función que se altere. Puedo tener la que es total o global. Entonces, en esta modalidad se afecta tanto el lenguaje de comprensión como el de expresión. O propiamente muy selectivas. El de expresión, que yo diría es una afasia de tipo Broca o de expresión, o la de comprensión, que diría es una afasia de tipo Wernicke o de comprensión. O ya muy específica, que sería una afasia nominativa. En la nominativa no puede reconocer por su nombre los objetos, todo lo demás sí. Es decir, yo le doy una orden, etcétera,
pero al momento que